Hola nuevamente. Hoy continuando con la prescripción de los ejercicios físicos en nuestros niños, te voy a comentar acerca de la evaluación de la condición física ¿ya? De nuestros pequeños y de un tipo de evaluación que podrías realizar en el hogar. ¿Ya? A medida que vayamos transcurriendo los videos te voy a ir enseñando distintas formas de poder evaluar en tu casa, de alguna manera quizás modificada, pero para que lo podamos aplicar. ¿Ya? Te cuento, los estudios acerca de los efectos de la actividad física en los niños existe muy poca información, hay muy poco estudio acerca de ello, debido a la dificultad que se presenta al ajustar tanto las escalas como las evaluaciones de medición a este grupo o a esta población en sí. La mayoría de las evaluaciones o escalas están hechas lamentablemente para los adultos, ¿ya? Ahora, para los niños pequeños que sean menores de 12 años, las evaluaciones de la condición física generalmente involucran la laxitud ligamentosa, es ver si son más laxos, más flexibles de lo normal, y las destrezas motoras gruesas y finas. Aquí se refiere a que una destreza motora básicamente son movimientos amplios, como por ejemplo el correr, el saltar, y una motricidad fina vendría siendo, por ejemplo, el cortar o el enhebrar, donde tenemos, son movimientos mucho más precisos, ¿ya? En el caso de los niños sobre 12 años, ya podemos realizar pruebas de evaluación. Por lo tanto, aquí podemos hacer evaluaciones cuantitativas, ¿ya? Podemos medir y hacerlas mucho más específicas para determinar, por ejemplo, la capacidad aeróbica, la capacidad anaeróbica, evaluar su flexibilidad, evaluar su fuerza muscular, en este caso. Ahora, en ambos casos, los niños mayores de 12 años y los niños menores de 12 años, tenemos que evaluar la postura. Y esta va a ser observada, como te digo, en los dos grupos, ya que esta es una condición dinámica que se va a ir modificando con respecto al desarrollo. A medida que los niños vayan creciendo, esto se va a ir modificando, ¿ya? Antes de evaluar, lo que deberías saber, si yo evalúo la condición física de un niño, es importante que recopilemos los antecedentes tanto familiares como del niño. Por lo tanto, el objetivo aquí es que realicemos una anamnesis donde reunamos toda la información y podamos conocer las características de este pequeño, si es que tiene alguna enfermedad asociada y nos pudiera traer alguna contraindicación al practicar ejercicio. También saber específicamente, según la información de los papás, si alguno de ellos tiene alguna patología o alguna comorbilidad que quizás nos pudiera heredar, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con eso, sobre todo si sufrimos de patologías cardíacas, ¿ya? Por lo tanto, lo más importante es que cuando yo hago una evaluación y les empiezo a tomar todos los datos que se llama la anamnesis, yo debiera siempre hacerle esta entrevista al pequeño presente o acompañado con uno de los dos padres para que así esta información recopilada sea lo más fidedigna y así podamos después crear una pauta de ejercicio o hacer una prescripción de ejercicios adecuada a las condiciones de este pequeño, ¿ya? Ahora, según esto, te puedo decir que lo que vamos a evaluar, como te decía, en los dos grupos se evalúa la postura, pero esto se va a ir modificando. Eh, Tenemos que saber primero qué es la postura, ¿ya? Una postura lo definimos como una alineación o alineamiento relativo de los segmentos corporales entre ellos y en relación a la superficie de soporte. O sea, es el equilibrio. Todos los segmentos tienen que estar en equilibrio. La cabeza, los hombros, la columna, la rodilla, los pies. Todo tiene que estar en perfecto equilibrio. La buena postura es aquel estado donde hay un balance muscular y a nivel esquelético también, el cual va a proteger a la estructura de soporte, en este caso la columna del cuerpo, en contra de, por ejemplo, de alguna lesión, de alguna deformidad progresiva por tener alguna mala postura. Una mala postura lo que va a provocar es que va a aumentar la tensión en ciertas estructuras corporales, alterando así el equilibrio entre ellas. Por ejemplo, yo te comentaba el tema del celular. Si yo estoy mucho rato con el celular y yo estoy con mi cabeza más abajo, tiendo a llevarla más hacia adelante, lo que yo voy a hacer es que aumento mucho el arco a nivel de mi columna cervical
y aumento la cifosis de mi columna. Entonces lo que yo hago básicamente es desequilibrar muscularmente la parte que soporta todo mi peso, que es la columna. Por lo tanto, te van a doler el cuello y empezamos a adquirir posturas viciosas, que son malas posturas, ¿ya? En este caso, los principales factores que podrían alterar la postura en los niños lo vamos a definir como tres, ¿ya? Uno serían los factores hereditarios. En este caso, cuando se hizo la anamnesia, hay que determinar a los padres si, por ejemplo, alguno de ellos tuvo rodilla en valgo, que son las rodillas que chocan, o rodillas en X, conocidas así, o rodillas en varum o varo, que son las rodillas que son arqueadas, si tuvieron escoliosis, ¿ya? Por ejemplo. Si tenemos otro factor de riesgo son los psicológicos, ver si nuestro niño está, cómo están sus emociones, cómo está su autoestima o su estado de ánimo, porque muchas veces la postura indica también cómo tú te sientes, así que eso también se puede ver reflejado acá. Y el otro factor es el físico, que esto es propio de hábitos posturales, es decir, si yo, como te comentaba, con el teléfono tengo una mala postura, esto se puede modificar. Entonces, por eso es importante que vayamos siendo conscientes de cuando yo tengo una postura inadecuada, ¿ya? Para iniciar la evaluación, lo primero que se debe observar es la actitud y la postura del pequeño. Esto se observa al niño de pie, ¿ya? Relajado, buscando los puntos de simetría, ¿ya? Entonces hay que buscar todo parejito. Y lo importante es que si lo quieres hacer en la casa, nosotros los kines usamos plomada, usamos unas hojas cuadriculadas, es mucho más específico, pero si tú lo quisieras hacer en la casa y observar a tu hijo, tiene que estar solamente con shorts si es varón, y en el caso de la niña usar solamente un traje de baño o un sostén con su ropa interior, con su calzón, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos acá? Con un lápiz delineador, de ojo o un lápiz demográfico, vamos a ir marcando los puntos, ¿ya? Yo te voy a decir cómo. Podemos imprimir una hojita donde salga el dibujo en el plano anterior del cuerpo, los planos lateral derecho y el plano lateral izquierdo y por posterior. Entonces son 4 puntos que cuando yo evalúo la postura vamos a observar. Pero cuando yo hago esta evaluación en tu casa lo vas a hacer solamente en los 3 puntos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo imprimí una hojita y yo voy anotando a nivel de la cabeza, a nivel de mis hombros, a nivel de mi tórax, de mi columna, de mis caderas, de tus rodillas y de los pies. Y ahí vamos anotando si encontramos algún desequilibrio. Por ejemplo, en el plano anterior yo me voy a fijar, si yo estoy viéndote de frente, si el niño está relajado, tenemos alguna inclinación de la cabeza hacia un lado, derecha e izquierda, y tú lo anotas, tienen inclinación de la cabeza hacia el lado derecho, o está rotada levemente, ¿ya? A nivel de los hombros, si uno está más ascendido que el otro, que esto es muy común en los niños. En el caso del tórax, ver por delante si quizás el niño tiene un pectum excavatum, que está hundido, o un pectum caribatum que está protuye, sale, ya sobresale de. En el caso de las caderas, ver si una cadera está más hacia arriba o más abajo, ¿ya? La podemos marcar con un lapicito en las caderas y poder ver si esta está un poquito más arriba que la otra. Y de repente uno empieza a marcar y se da cuenta que sí hay desequilibrio, ¿ya? Si sigues mirando para anterior, ver las rodillas, vamos bajando y ver si las rodillas chocan, que es un genuvalgo, o si están separadas, que es un genuvaro, o están con una simetría y están parejitos. Después llegar más abajo, ver los pies y ver si los malleolos están juntitos o están más separados, porque también uno a veces en los pies hace inversiones o eversiones que separan los pies. Entonces ahí hay que tomar todos los datos que tú vayas anotando. Si yo voy por lateral, fijarse por ejemplo en la cabeza si está más, en este caso anteproyectada, y aumentamos la lordosis en este caso cervical, ver en este caso la columna si aumentas la cifosis, en el caso de la cadera ver si está en una anteversión, es decir, está hacia adelante o está en una retroversión. Fijarse en las rodillas si tienes una hiperextensión, es decir, que las rodillas estén más extendidas de lo normal. Ver en los pies, aquí se puede ver el arco del pie, principalmente si el arco está normal, tiene un leve ángulo. Si el arco se cae, hay un pie plano. Si tengo un pie cabo, aumenta el ángulo, que es mucho más marcado. Y a veces se cae solamente la parte anterior del arco plantar, entonces eso se deja anotado. Y por posterior, lo que se ve, por ejemplo,
Es la cabeza lo mismo, si está inclinada hacia un lado o hacia el otro lado. Y acá es donde tomas tu lápiz demográfico y vas a marcar el bordecito de la escápula. Acá abajo, al final, vas a marcar dónde llega. Y te vas a dar cuenta que generalmente o está parejita tu escápula, o hay algunas se abren, que son las escápulas aladas, o hay alguna que está más arriba que la otra por desequilibrios entre el trapecio o por un tema de la columna, ya específicamente. Después vas bajando, vemos la línea de los glúteos. Si hay abajo, justo en el glúteo, se puede ver si hay un glúteo más alto que el otro. ¿Ya? A nivel de las rodillas, vemos de nuevamente si las rodillas están juntas, están separadas o hay simetría. Y llegamos a los tobillos, donde podemos ver si efectivamente los pies están en inversión, están en eversión o están bien posicionados y están simétricos. Eso es súper fácil de poder identificar. Lo importante es que, como te digo, el niño esté relajado, que no trate de corregir la postura, sino que es la postura que usualmente él está. Entonces así podemos después dar las correcciones pertinentes. Es importante que si encontramos algún tipo de alteración, se la puedes hacer saber a tu pediatra para que mande a su correspondiente médico y quizás podamos hacer ejercicios específicos, sobre todo a nivel de columna, que en los niños se puede dar correcciones bastante buenas, a no ser que sea algo muy complicado con ángulos, por ejemplo, la escoliosis que tengan grados muy altos y hay que entrar a operar. Espero que te haya servido esta información. Nos vemos.